bienvenidos. Doy yo la bienvenida porque soy la primera que tomo la palabra, pero hoy, además de agradecer a la Fundación Alternativas, a la Diputación de Cádiz y a la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, que nos haya acogido en este encuentro tan cálidamente, pues vamos a dar las gracias también a la Fundación Casa Medina Sidonia, que nos ha cedido este espacio, que nos ha abierto las puertas de su casa y nos acoge hoy aquí. Voy a presentar brevemente esta mesa. Me han pedido que la última palabra sea para los anfitriones, que yo pensaba hacerlo a la inversa, así que voy así a recolocarme. Por mi parte, mi nombre es Arantxa Álvarez Montoya, formo parte del equipo de la Dirección de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y hoy voy a estar facilitando esta conversación y moderando esta mesa. Decía que tengo el gusto de moderar esta mesa, en la que pues voy a empezar en este caso por Rocío Gutiérrez. Vamos a conversar con ella, responsable de la Fundación Montemedio Contemporánea, y además es tutora del Máster de Gestión Cultural del Instituto Iberoamericano de Museología, es licenciada en Historia del Arte, lleva 19 años trabajando en la Fundación y 10 años como tutora del máster. Y es natural del puerto de Santa María. Muchas gracias, Rocío, por acompañarnos esta mañana. Voy a presentar después a Pablo Gonzalo, que es viejo conocido. Hemos compartido reuniones también en otros lugares del mundo, en Brasil, en 2019, por ejemplo, también con la Fundación Alternativas, que nos acompañaba. Pablo es responsable de Conocimiento y Cultura Digital de la Fundación Telefónica y Espacio Fundación Telefónica. Pase. Adelante. Que es el Centro Cultural en Madrid. Es economista, pero ha trabajado la mitad de su carrera profesional en el ámbito de la consultoría y la otra mitad, más o menos, en el tercer sector y en la gestión cultural. Así que es también una suerte poder contar con él en esta mesa. Y por último, muchísimas gracias a nuestra anfitriona, a Lilian Dalmán, que es licenciada en Historia, directora del Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonia desde el año 1985. En 1992 fue nombrada secretaria general de la Fundación Casa Medina Sidonia y desde el 2008 es presidenta de la institución, que es un cargo que además compatibiliza con las labores de la dirección y gestión del archivo histórico. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, además de acogernos. Y vamos a conversar un poquito sobre la situación de las fundaciones. Estamos en una ciudad que tiene muchísimo patrimonio. Todas las fundaciones tienen diferentes funciones, pero me gustaría conocer, en vuestro caso, en una primera ronda, si os parece, que podáis exponer y presentar y contarnos cuál es la actividad principal y la misión fundamental de vuestra fundación, y cómo abordáis este reto de la digitalización, como lo veis, qué estrategia hay en la fundación, en algunos casos además con patrimonio tan importante y tan extenso como los que gestionáis. Y en este caso, si me vas a permitir, Lilian, que te dé a ti primero la palabra, ¿te parece? Pues nada. Pues bueno, yo entonces voy a empezar con unas palabras de Isabel Álvarez Toledo, cuando declara en el 89, al Ministerio de Cultura redacta un informe, y entre ese informe dice lo siguiente: en nuestros días, en nuestros tiempos no es posible ni ofrece garantía de conservación el que un individuo mantenga y conserve a título privado un conjunto como el que representa el Palacio Archivo de Medina Sidonia, con las colecciones reunidas en su interior, archivos y bibliotecas, jardines trazados en el 16 y su recinto, como tampoco ofrece garantías una fundación no dependiente de entidad pública cuya continuidad esté por encima de avatares políticos y partidistas. Con esa declaración de principios, Isabel hará esa fundación con el fin de que se gestione a través de nuestra institución un patrimonio que contiene un archivo
histórico de más de 6 millones de documentos. El más antiguo es de 1158 hasta 1900. Y también un patrimonio artístico y arquitectónico, como podrán ver. Estamos en una finca de 1 hectárea que necesita ser conservada y evidentemente mantenida. Entonces la función principal de la Fundación es la conservación, el mantenimiento y por supuesto la difusión de ese patrimonio. No se entendería un patrimonio como este sin darle una apertura social y pública y evidentemente cultural. Eso al mismo tiempo, claro, entraña una serie de problemas, sobre todo de índole económica. Cómo mantenemos ese patrimonio, cómo lo conservamos y sobre todo tras el fallecimiento de la fundadora, cómo lo gestionamos, con todos los problemas que además hemos tenido y lo seguimos teniendo, ¿no? Y evidentemente la Fundación tiene que continuar y ese es nuestro reto. En cuanto a lo que hablamos antes sobre la digitalización y los medios que tenemos para darnos a conocer, evidentemente cada vez se nos complica más, porque al mismo tiempo eso también nos exige nuevas inversiones. Pero bueno, supongo que de ese tema se hablará un poco más tarde, no quiero tampoco anticiparme. Simplemente eso, dar una pincelada de lo que es la Fundación, lo que es su patrimonio artístico, que tenemos más de 4.000 objetos de bienes muebles, entre ellos cuadros como Juan de Ruelas, Pachecos, Morales, Dina Morales, que bueno, todo eso también necesita una conservación y con el tiempo pues una restauración y también estamos buscando formas y medios para conseguir fondos para que ese patrimonio, claro, no se deteriore, ¿no? Entonces eso es un poco nuestra visión. Pues fantástico, muchas gracias, Lilian. Si luego nos cuentas entonces un poquito más sobre el proceso y cómo abordáis la digitalización, si queréis por favor presentarnos un poquito el objeto de vuestras fundaciones y vuestros principales objetivos. Bueno, antes de nada daros las gracias por contar con la Fundación ENMAC, Mantenimiento Arte Contemporáneo. Bueno, nosotros, no sé si conocéis esta fundación, la inauguramos en el año 2001, febrero del año 2001, es una iniciativa de unos coleccionistas de Cádiz, la familia Blázquez, que ellos lo que quieren es poner, digamos, a lo que es la provincia de Cádiz en el foco mundial de lo que es el arte contemporáneo. Nosotros estamos ubicados en una antigua finca militar donde se hacía el antiguo servicio militar. Una vez que esa finca se pone a subasta pública porque el servicio militar se elimina, ¿no?, de la sociedad española, pues esta familia gaditana pues adquiere esos terrenos y quiere hacer ya aquí en la provincia de Cádiz, en la periferia de la periferia, quiere hacer pues eso, un centro de arte contemporáneo que unifique un poco los diferentes territorios de arte contemporáneo a nivel nacional, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es, hemos trabajado con muchísimos artistas, tanto nacionales como internacionales, hemos hecho en torno a unos 45 proyectos site specific. Nosotros, como cualquier otro museo de arte contemporáneo, custodiamos la obra, la difundimos, la protegemos, pero a diferencia de otros museos, lo que hacemos nosotros es que producimos la obra de arte. Entonces, en ese sentido, pues hemos sido pioneros, ¿no?, en esta forma de hacer arte. A raíz de los años 70, bueno, los artistas en Estados Unidos, sobre todo, comienzan a separarse de lo que es el white cube, ¿no?, el cubo blanco, y empiezan a realizar obras artísticas en los espacios exteriores, ¿no?, en la naturaleza, en volcanes, en desiertos, en pleno bosque, ¿no? Y entonces nosotros recogimos esa iniciativa y queremos sobre todo pues poner en el foco a nivel europeo pues la provincia de Cádiz, ¿no?, que no solamente se le conozca como el buen clima, la buena gastronomía, la buena gente, sino también como un centro de arte contemporáneo muy singular. Como decía, llevamos trabajando 20 años y hemos hecho 3 grandes exposiciones colectivas, invitando a artistas tanto nacionales como internacionales. En el año 2009 hicimos un proyecto artístico en el que ya, digamos que nos pusimos en la cima del arte contemporáneo, que fue con el proyecto del artista James Turrell, no sé si lo conocéis, con Second Wind 2005, que ahora justo vamos a inaugurar la restauración que hemos hecho el próximo viernes, así que estáis invitados quien quiera venir.
Y a raíz de eso, a raíz de ese gran proyecto, pues por problemas sobre todo económicos, porque fue una gran inversión que tuvimos que hacer en ese proyecto, pues decidimos hacer sobre todo actividades culturales paralelas a la colección permanente de la Fundación. Y entonces todos estos años hemos estado trabajando sobre todo en difundir el patrimonio que tenemos, un patrimonio que es muy importante para nosotros, para la provincia de Cádiz, a nivel general para toda Europa. Y contamos con un problema que tiene pues muchísimas fundaciones de la provincia y en Andalucía, ¿no? Que no nos conocen más fuera, nos conocen más en toda Europa. Es algo muy curioso que nosotros recibimos cada año alumnos de universidades de Suiza, de Francia, y sin embargo los centros escolares de Vejer no vienen a la Fundación porque no nos conocen. Es algo muy curioso, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental las nuevas tecnologías, las nuevas formas de hacer comunicación, las redes sociales, lo que es Internet, para nosotros es fundamental para difundir un proyecto que lleva trabajando 21 años y que bueno, que en nuestra cercanía no los conocen. Entonces, para nosotros es fundamental la digitalización, las nuevas tecnologías, sobre todo para difundir el patrimonio que albergamos y también para lo que es las actividades culturales que venimos haciendo. Bueno, pues dos modelos de fundación con objetivos y orígenes diferentes. Pablo, por favor, cuéntanos un poquito también de la Fundación Telefónica. Sí, la nuestra es un poco diferente, ¿no? Porque es un poco más... tiene una pata importante cultural, pero bueno, tiene más ámbitos, ¿no? Bueno, Fundación Telefónica se creó en el año 98, pero curiosamente se creó a partir de la colección de arte que comenzó a comprar la compañía en los años 80. En los años 80 yo creo que varias empresas en España, ¿no? Por los incentivos y por el impulso también en ese momento del gobierno, empezaron a comprar arte y en el caso de Telefónica empezamos a comprar sobre todo cubismo y artistas españoles como Juan Gris, muy importantes y que no había obras de ellos en España, ¿no? Juan Gris, por ejemplo, no teníamos ninguna obra en España, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empezó a generar una colección de arte contemporáneo, se creó con el objetivo de comprar, pero no para colgar en los despachos, sino para comprar y difundir, ¿no? En ese momento, analógicamente, no estábamos en la revolución digital. Y a partir de esa colección se creó la fundación. Se creó una fundación que se llamó Arte y Tecnología, porque dentro de Telefónica, lógicamente, el ADN de la compañía está vinculado a la tecnología. Y posteriormente de esa fundación Arte y Tecnología y de otra fundación pequeñita que había de investigación y de estudios sobre el impacto de la tecnología en la sociedad, que se llamaba Fundesco, se creó la Fundación Telefónica en 1998. A partir de ahí la fundación, digamos, para hacer la historia corta y no aburriros demasiado, ha tenido tres caminos, ¿no? Ha llevado siempre una vía de trabajo de acción social, de trabajo con ONGs, con colectivos vulnerables, donde sobre todo nos hemos apoyado en el programa de voluntariado de la compañía, que son más de 40.000 empleados que todos los años hacen trabajo voluntario con ONGs de distinto tipo. Luego hay otra parte más centrada en la educación y en la empleabilidad. Tenemos un programa, el programa más grande que tenemos se llama Profuturo y trabaja sobre todo en Latinoamérica para llevar educación digital a los colegios y a las escuelas. Y luego un programa de empleabilidad muy vinculado, donde tenemos más enfocado a jóvenes para trabajar todo el tema de competencias digitales, programación, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la segunda pata y luego la tercera pata es la pata cultural, ¿no? Que es la que yo dirijo y donde la verdad es que tenemos, digamos, tres vertientes, ¿no? Una vertiente siempre enfocada a la interacción o a la intersección entre cultura y tecnología, que eso no la hemos perdido, porque es un poco nuestro ADN, nuestra razón de ser y creemos que lo que podemos aportar diferencial, ¿no? a otras instituciones que aportan muchísimo más en otros ámbitos.
Y entonces ahí trabajamos en una parte de pensamiento con la revista Telos, donde generamos, digamos, discusión sobre temas relacionados con humanidades digitales, arte, cultura digital. Y tenemos nuestro centro cultural en Madrid, el Espacio Fundación Telefónica, que es, digamos, el buque insignia en cuanto a divulgación de cultura, ¿no? Ahí tenemos dos líneas de trabajo. Una que es el arte digital, es decir, tenemos exposiciones, conferencias, talleres, pero la parte expositiva trabajamos mucho en arte digital. Hubo unos años donde impulsábamos la producción propia de arte digital con un concurso que algunos quizás os acordaréis, que se llama Arte y Vida Digital, que promocionábamos artistas que creaban arte digital. Ahora ya no hacemos eso, pero acogemos, digamos, y promovemos y difundimos artistas que trabajan con la tecnología y desde la tecnología. Y luego tenemos otra línea expositiva que tiene más que ver con la divulgación. Nosotros queremos que cualquier persona que venga a nuestro espacio de Fundación Telefónica, digamos, le ayudemos a comprender o a tener una visión más clara de todo lo que tiene que ver con la cultura digital, ¿no? Y para nosotros cultura digital es desde entender cómo funcionan los algoritmos a la impresión 3D o a la inteligencia artificial, que esa sería la parte más divulgativa, pero también entender y comprender y disfrutar de todas las posibilidades que ofrece la tecnología en cuanto a la creatividad, la forma de expresión, etcétera, etcétera, que esa es la parte más de arte digital, ¿no? Ahí tenemos el trabajo que hacemos en el espacio y luego las colaboraciones y las itinerancias que hacemos con instituciones en toda España y en América Latina también, ¿no? Y luego tenemos también nuestra parte de archivo, ¿no? Y de gestión patrimonial. O sea, es una fundación compleja, porque nosotros conservamos aparte de la colección, la colección telefónica no es solo una colección de arte contemporáneo y fotografía, también es una colección de patrimonio. Nosotros conservamos todo el patrimonio histórico de la compañía desde su fundación en 1924. Antes comentábamos que dentro de 2 años cumplimos 100 años, la compañía cumple 100 años. Y ese patrimonio es un patrimonio tecnológico, por entendernos son cacharros, ¿no? Teléfonos antiguos, cosas físicas, ¿no? Pero es un patrimonio también documental, es documentación. No sé si habéis visto, hace poco hicimos una exposición en nuestro espacio. Hay documentos que son valiosos en el sentido de, y antes hablábamos, ¿no? De que te ayudan a explicar una época, ¿no? Pues por ejemplo hay muchos documentos relacionados con la incorporación de la mujer al mundo laboral fuera del hogar, que uno de los primeros trabajos a los que pudo acceder la mujer en España fue el de telefonista, ¿no? Y hay mucha documentación interna de la empresa que te habla de eso, ¿no? Y te ayuda a entender cómo fue ese proceso. Pero luego hay otra documentación que se han convertido en piezas que tienen un valor artístico en sí mismo. Hay una cosa muy curiosa y es que la Telefónica en su momento se piensa que fue pública desde el principio, pero era una compañía privada participada fundamentalmente por una compañía americana, la AT&T. Entonces la Telefónica de aquí era la filial de la compañía americana que ponía el dinero. Y entonces la compañía americana quería que todo el despliegue de red que se estaba haciendo en España en los primeros años del siglo XX, pues oye, saber dónde se estaba invirtiendo su dinero. Y Telefónica encargó a una serie de fotógrafos de la época que fueran documentando todo ese proceso. Y eran fotógrafos, los mejores fotógrafos de la época. Entonces hicieron fotografías de todo el despliegue de la red, que en su inicio estaban pensadas para documentar un trabajo, ¿no? Y ahora se han convertido en realmente obras de autor, ¿no? Que nosotros las exponemos en las salas de exposiciones y hemos hecho itinerancias en sitios muy importantes, ¿no? Y justo ahora, ya para terminar, pues precisamente estamos digitalizando todo este archivo, ¿no? Y nos estamos encontrando pues con todos los problemas que supongo que ahora debatiremos. Nos ha faltado conocer un poquito cómo estáis abordando el tema de la digitalización o qué significa ese reto para vosotros en el volumen de gestión de patrimonio documental, además de arquitectónico que manejáis.
¿Cómo Sí, estáis bueno, abordando? para nosotros la digitalización del fondo documental es primordial, no solo por la conservación en sí del documento, porque bueno, nos amenazan con un tsunami y ya me dirás lo que va a pasar con los documentos, ¿no? Entonces es muy importante. Y luego también por la difusión. Yo siempre digo que la joya de la fundación es el archivo, independientemente de todo lo demás, ¿no? Ese archivo nos permite conocer cómo era la sociedad a través del tiempo, cómo eran las crisis económicas, cómo funcionaban las distintas administraciones, por qué somos hoy lo que somos. Pues un archivo de esas características es único, todos los archivos son únicos, pero en concreto esos archivos en concreto el de Medina Sidonia ha conservado documentación que otros archivos han perdido o no les ha interesado su conservación. Por ejemplo, antes hablábamos de las cuentas. Nosotros conservamos las cuentas desde 1503 hasta 1900. Eso que nos permite tener una visión de la economía a través de 5 siglos. Entonces, evidentemente que ese fondo se digitalice con fondo de las cartas de reyes, las cartas del pueblo del Estado, todo lo que es la parte jurídica, que también es muy importante. Conocemos cómo se ha ido creando el derecho de gentes, por ejemplo, todo eso lo vemos en los privilegios, en las albalás, en todos esos tipos de documentales. Entonces la digitalización la venimos persiguiendo pues ya en vida de la fundadora, nunca se ha logrado, no sabemos bien por qué. Siempre hemos acudido a instituciones como Telefónica en el 92, por ejemplo, que era un año emblemático donde se estaba digitalizando Indias. Dicho sea de paso, afortunadamente nos servimos de conejilla de Indias de todo lo que de los procesos de digitalización de aquella época, o sea que ahí nos hemos salvado, afortunadamente, porque Isabel lo tenía claro, escáner ni uno, tenía que ser a través de fotos y fotografía y tal. No es lo mismo los escáneres de hoy, que reproducen la imagen como una cámara fotográfica, pero no esa luz fría que al final pues acabó destruyendo muchísima documentación, cosa que nosotros nos salvamos. Hemos firmado un convenio con la Junta de Andalucía, se firmó ese convenio en el 2016, pero no se acometió la digitalización hasta el 2020. O sea que los procesos administrativos son muy lentos. Aquí estamos en una fundación privada, pero que tiene vocación de fundación pública. Pero eso tiene que casar con todo el aparato administrativo y jurídico de una institución como la Junta de Andalucía, ¿no? Entonces los procesos son muy lentos, los cambios políticos se suceden, ya no son los mismos directores generales que había en un principio, ya tienes que volver a empezar. Entonces yo creo que esa parte, pues bueno, habría que solventarla de alguna manera. O sea, lo que se firma con un partido político debería ser igual de válido con otro partido político que venga al poder, ¿no? Cosa que, bueno, en nuestro caso, pues fue un poco, en fin, no fue quizás lo rápido que hubiésemos deseado. Pero bueno, hemos digitalizado 550 legajos. Empezando por el 1, y entonces, bueno, es una información fundamentalmente la que se ha digitalizado. Los documentos más antiguos son del 12, 13, 14, documentos como los privilegios, que son documentos quizás los más sensibles, que están todavía en pergamino. Y bueno, y ahora mismo se están describiendo con las normas ISAGE para que se pueda subir en red. Entonces, bueno, el reto es seguir firmando convenios, en vez de firmar uno para los restos. Bueno, pues siempre tenemos que volver a iniciar los procesos. Ahora mismo no se han aprobado todavía los presupuestos, entonces no sabemos si vamos a estar o no vamos a estar. Entonces ese yo veo que es nuestro problema, que queremos hacer muchas cosas, que dependemos de las administraciones tienen sus propios ritmos, nosotros tenemos los nuestros y a veces pues no coincidimos, pero
digitalizar ese fondo, yo creo que va a servir muchísimo al patrimonio documental nacional e incluso europeo. No entiendo, por ejemplo, que las instituciones españolas, el Ministerio de Cultura o la Junta de Andalucía, que se queja de que no hay fondos a veces para digitalizar, no recurran a fondos europeos, que sé que los hay. Nosotros no sabemos cómo acceder. Ayer se habló, ¿no?, que es muy difícil, dinero hay, o sea, para casi todo, pero como una fundación como la nuestra accede, pues nosotros tenemos que, al ser una fundación privada, tenemos que pasar siempre por la administración, ¿no? Entonces a veces pues no, esos engranajes chirrían y no hay manera de que podamos acceder a esos fondos, y es una pena porque todo sería más rápido. Y digitalizar eso pues es democratizar además la sociedad, ¿no?, porque todo el mundo, desde un albañil hasta el catedrático de historia, podrá acceder a esa información, porque la información es conocimiento, y eso es lo que pretende la fundación, ¿no? Y eso es lo que pretendió Isabel cuando crea la fundación. O sea, ese patrimonio no tiene ningún valor más que el de difundir y un valor patrimonial y cultural, y que dé conocimientos. O sea, ella lo dice, siendo uno de los fines de la fundación conservar el conjunto del palacio, jardines, recintos y archivo con cuanto contiene, y hacerlo como hasta ahora, con los medios lógicos y razonables, sin afán de lucro, haciendo de este conjunto órgano útil a la sociedad, de manera que contribuya a darle ese conocimiento indispensable para que no se reproduzcan situaciones de desastre. Es decir, que sirva a que los hombres aprendan cuando menos las condiciones objetivas que les lleva a destruir en lugar de construir, cumplido el fin primero de la conservación, punto de partida hacia el segundo. Este se ha de llenar difundiendo el saber y la experiencia acumulada por el hombre. Eso es la fundación. Antes de conocer los retos que identifican así las otras fundaciones, me surge una duda. ¿Colaboráis con otras fundaciones de carácter privado que tengan, no sé si hay otra, con tantísimo patrimonio en Europa, pero de alguna manera hay algún... Colaboramos con la Sorbona, con la Universidad de la Sorbona de París, con convenios puntuales, pero son de difusión. Ahora mismo tengo becarios que vienen de la Sorbona, nos pasaron como Montemedio, o sea, recibimos mucha gente de fuera, pero de la Universidad de Cádiz no tengo ni un doctorando ni un investigador, ¿no? Entonces eso, al final dices, bueno, ¿cómo es posible?, ¿no? Y más en una era digital. Tenemos nuestra página web, que hay que mejorar muchísimo, por supuesto, pero intentamos llegar al máximo público posible para que aprovechen esos fondos tan importantes. Pues me acuerdo cuando se celebró el 1812, ¿no?, hace unos años, en el 2012. Aquí hay una documentación fundamental para conocer cómo fue la Revolución Francesa en la provincia de Cádiz, en Sanlúcar, en Vejer. Bueno, pues no vino nadie. Y yo les mandé incluso los números de legajos, los mandé a la universidad. Digo, estudiar esto. Nadie vino. Entonces dices, bueno, sí, la era digital, sí, pero no sé, ¿no? Algo falla ahí. ¿Cuáles son los retos que identificáis? Aunque yo ya estoy viendo aquí un reto también de apropiación del patrimonio por parte de la ciudadanía, y que podemos hacer también desde los roles de nuestras instituciones. No sé qué retos identificáis vosotros. Bueno, yo tengo un reto personal en la fundación, y es que sobre todo con el tema de políticos, es decir, yo llevo también todo el tema de subvenciones, de patrocinio. Entonces me ha costado la friolera cifra de 15 años de tener una especie de convenio con el Ayuntamiento de Vejer, me lo creo. para que nos ayuden a difundir lo que tenemos. Y eso para mí es un reto muy importante. Me ha conseguido 15 años, para que ya por fin la ciudadanía de Vejer de la Frontera asuman que esta fundación, además, a pesar de que sea privada, es parte de ellos, es decir, es parte de Vejer, es parte de la cultura de Vejer, ¿no? Porque incluso nosotros, para cambiar un poco lo que es el orden de las cosas, pues
le comenté a la presidencia que, igual que se hace en otros países europeos, como en Münster y todo lo demás, es implicar a la sociedad en todas las actividades que nosotros hacemos, porque a pesar de que nosotros tenemos mucho trabajo en todo lo que es la digitalización, todo eso, pero muchas veces se llega más de una forma directa, es decir, cada vez que viene un artista a la fundación o que vamos a hacer una actividad cultural, llevamos el museo al pueblo, les hacemos partícipe de todas esas actividades que nosotros hacemos. Y a partir de ahí es cuando están empezando, y estoy yo notando cómo están empezando a percibir como algo suyo. Es decir, la mayor parte de nuestra provincia está muy alejada de tener ese contacto directo con los nuevos lenguajes, con la nueva cultura contemporánea. Eso es una realidad, ¿no? A menos de que tú tengas esa capacidad para viajar fuera, pero los exponentes del arte contemporáneo no están en nuestra provincia. Ahora sí es verdad que Andalucía se está moviendo muchísimo, sobre todo lo que es Málaga, Córdoba, Sevilla, pero ¿qué pasa con Cádiz, no? Cádiz tendría que ser la otra pata de la Junta de Andalucía en lo que es el arte contemporáneo. Entonces, me he propuesto eso, me he propuesto acercar al pueblo, a la ciudadanía, a las instituciones, porque las instituciones no apoyan lo que es la cultura, cuando la cultura realmente es un motor económico muy importante. Y no solamente como pasa en Vejer, ¿no? Que en Vejer ese motor económico lo centran solamente en lo que es la estacionalidad de lo que es el verano, ¿no? Lo que es el turismo de sol y playa. Pero la cultura también es un factor económico muy importante, ¿no? Entonces eso es lo que yo le hago ver a las instituciones. Con respecto a lo que decías de las ayudas, ¿no? Cuando somos fundaciones privadas, aunque tengamos ayudas puntuales en diferentes convocatorias, ¿no? De concurrencia competitiva, pero tenemos que estar ahí en todos esos proyectos que están saliendo a nivel europeo, por ejemplo los Next Generation, que parece como que incluso no saben gestionarlo. Hay una cantidad de dinero que viene de Europa y parece que no lo saben gestionar, ¿no? Entonces yo estoy intentando reunirme con todos aquellos políticos para que la fundación esté ahí dentro, porque realmente hay mucho dinero y no se sabe gestionar y va a ser dinero que se va a perder. Se pierde. En nuestra comunidad autónoma, ¿no? Entonces estoy haciendo un esfuerzo. Es un desgaste, es un desgaste. Yo llego a casa y llego agotada. Y es porque no me gustaría que esos fondos se perdieran, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que hacer, tenemos que atraer, tenemos que implicar a nuestra ciudadanía para difundir, porque es como decía, ¿no? La cultura, lo que nosotros hacemos es para democratizar lo que es el arte contemporáneo, que muchas veces parece inaccesible, ¿no? Al resto de la sociedad. Lo queremos democratizar. ¿Cómo? Pues tener un contacto directo con la sociedad y a través también de las instituciones públicas, como pueden ser el Ayuntamiento, como puede ser la Diputación Provincial de Cultura, la Diputación de Cádiz, y a través de esos fondos, que son muy importantes para dar a conocer ese patrimonio que tenemos, sea un patrimonio histórico, sea un patrimonio contemporáneo, claro, para democratizar lo que es todo lo que es el arte, ¿no? Ayer se hablaba en la mesa de nuevas profesiones o nuevos perfiles. Desde luego la formulación, el diseño de proyectos europeos, parece claro que no solamente en las instituciones que hablaban ayer, sino también desde el ámbito de las fundaciones, desde el tercer sector. Es un perfil muy demandado y muy necesario en todas las entidades. Pablo, ¿qué retos identificas? Bueno, me siento identificado en algunas de las cosas que habéis comentado, y estoy bastante de acuerdo, pero por ir un poco más allá y aportar a lo mejor alguna cosa adicional. Nosotros, nuestra experiencia con el tema de la digitalización es relativamente larga, porque de hecho antes de la pandemia, yo recuerdo en 2000... no sé si columpiarme un poco, creo que fue en 2017 que tuvimos un cambio de dirección en la fundación, 17-18. Llevábamos mucho tiempo trabajando, como os he comentado antes, ¿no? Con la tecnología, la intersección entre tecnología y sociedad, pero en el 2017-18 vimos claro que nos teníamos que digitalizar como fundación, porque es hacia donde iba la sociedad, hacia donde iba el mundo, hacia donde iban los jóvenes, y además éramos Telefónica y teníamos que intentar ser pioneros, ¿no? Aunque nos diéramos algún traspiés en el camino. Y entonces desde entonces hemos trabajado en esa digitalización, y a mí me pasa una cosa que, por ejemplo, el año de la pandemia, que fue cuando más explotó, digamos, el consumo, ¿no? y el acceso de las personas a contenidos culturales online,
llegamos a 17 millones de personas impactadas por todo lo que hacíamos, una barbaridad. Y yo cuando hablaba con mis compañeros o con mi jefa, que os decía, esto está muy bien, pero 17 millones de personas online no sería posible. O sea, esto no es gracias por entendernos, no es gracias a lo digital, es gracias al contenido, que es lo importante. Es gracias a tener un patrimonio bien conservado y explicarlo bien o ser capaz de darle sentido. Es gracias a trabajar exposiciones que realmente tengan interés. Es gracias a trabajar con expertos, con autores, etcétera, que realmente lleguen a la gente, y luego tú, obviamente, pones los medios para conseguirlo, ¿no? Entonces, para conseguir que eso se difunda. Entonces yo creo que a veces como que tendemos a pensar que solo por digitalizar ya vamos a conseguir, ¿no? El camino, y es una condición, yo creo, ahora mismo necesaria y que aporta, pero creo que no es suficiente, ¿no? Y a veces nos pasa que tendemos un poco a pensar eso, ¿no? Y a olvidarnos un poco de dónde viene todo, ¿no? De dónde parte todo. Y luego yo creo que nosotros al menos nos planteamos tres ámbitos en los que desde nuestro punto de vista están cambiando las cosas, ¿no? Y que a veces no se deslindan bien. Hay uno que es la digitalización interna de las organizaciones, ¿no? Antes hablábamos del famoso CRM, ¿no? Esto es lo de siempre, ¿no? Esto sale en todas las conversaciones. Es imposible que tú avances como organización si es una organización volcada hacia el público, si no conoces al público, ¿no? A tu público, a tus usuarios, a tus clientes o a los ciudadanos que acceden a tus contenidos culturales. Y ahí la tecnología tiene que ayudar mucho. Y para que la tecnología te ayude ahí, no necesitas un CRM, lo que necesitas son personas, profesionales, que sean capaces de manejar ese tipo de herramientas, ¿no? Luego hay otro tema que es, pues, lo que acabo de hablar, ¿no? La tecnología como canal de difusión, ¿no? Sí. Tú digitalizas, ¿no? Nosotros intentamos digitalizar para tener más canales de difusión, para llegar más a la gente. Pero luego hay otro que creo que está por explorar, un tercero, para mí, que también es un reto importante, y es cómo nos adaptamos como instituciones culturales a los nuevos hábitos y gustos de la sociedad digital, de los consumos de los jóvenes, por ejemplo, que son los que más están metidos en el mundo digital. Y más allá de un discurso que todos tenemos, yo el primero, joder, los jóvenes solo les gusta el TikTok y todo esto de consumo rápido y tal, que es un poco lo primero que te llega, ¿no? Pues tratar realmente de comprender cuáles son las nuevas necesidades, los nuevos hábitos y los nuevos gustos e intereses de los chavales, ¿no? El otro día hablaba con una persona del Prado, ¿no? Que el éxito que habían tenido en esta nueva manera de difundir las obras del Prado por Instagram de una manera súper fresca, que a lo mejor hace 10 años sería impensable que un museo de rancio abolengo como el Prado se hiciera ese tipo de cosas, ¿no? Pues yo creo que esa tercera pata de no pensar en tecnología, sino pensar en cómo está cambiando la sociedad por causa de lo digital y cómo están cambiando los hábitos y cómo están cambiando los usos, creo que también es importante. Nosotros estamos súper despistados, y ya con esto acabo, porque teníamos todas las conferencias que hacemos en nuestra sede, ¿no? En el espacio de Fundación Telefónica, teníamos un algoritmo perfecto que sabíamos que si invitábamos a 300 personas venían el 70%. Porque siempre hay un 30% que te falla. Y además sabíamos que si hacíamos las conferencias a las 7 de la tarde, la gente salía de trabajar, venía a la conferencia y luego se iba a tomar algo y se iba a casa. Era la hora perfecta. Y después de la pandemia, que no sabemos. O sea, no sabemos cuánta gente va a fallar, si la gente lo va a ver por streaming, si la gente va a venir, si le interesa, si no le interesa, si es mejor hacerlo por la mañana, porque la gente por la tarde teletrabaja y no quiere salir de su casa. Es decir, se ha revuelto todo. Y la tecnología sigue siendo la misma, pero los hábitos de las personas han cambiado por causa de eso, ¿no? Yo creo que esa es como la tercera pata, el tercer reto que poco a poco tenemos que empezar a deslindar.
Ayer cuando conversábamos también sobre este tema hablábamos de que al final la gestión del patrimonio, cualquier actividad de lo que tiene que ver con los diferentes ámbitos de la cultura, al final hay una cadena de valor, ¿no? Y que la digitalización puede impregnar cada uno de esos pasos y de esos procesos. Estamos hablando mucho de utilizar elementos digitales o digitalización en la parte de preservación del patrimonio, de conservación, pero efectivamente en la comunicación, en la comercialización, o me parece muy importante lo que mencionabas en la creación. Tenéis una exposición ahora mismo ahí en Espacio de Fundación Telefónica de Lian Young, en la que se ve fantásticamente cómo utiliza elementos de tecnología para explicar mejor su mensaje y para hacer llegar mejor el mensaje. Pero sí, en todos esos elementos del proceso hay oportunidades que nos pueden, herramientas o instrumentos que nos pueden acompañar. Y me parece importante también lo que mencionabas de la tecnología, no como fin, sino como medio. Pero ¿cómo nos puede servir? Por ejemplo, las herramientas que hay actualmente para esto que hablábamos, que es tan difícil y que además parece que cada vez al despersonalizarse se aleja más. ¿Cómo nos implicamos como fundaciones en nuestros territorios, donde nos localizamos, e implicamos a la ciudadanía, o somos capaces de interactuar en nuestros territorios? ¿Qué podemos hacer? ¿Nos podemos ayudar? ¿Tenemos alguna idea que sirva de cosas que hemos hecho, que han funcionado, cosas que hemos visto que no funcionan? No sé si nos puedes, Rocío, comentar. Nosotros, por ejemplo, nos ha pasado una cosa muy curiosa. Cuando empezamos, que creo que Facebook hace ya casi, no sé, pero en torno a los 19, 17, 16 años que está Facebook ahí funcionando, ¿no? Nosotros de acabar ya, pero... Sí. Y ya estaban hablando de que ya Facebook era una herramienta que va hacia abajo, ¿no? Y me parece que hay mucha gente que todavía no sabe muy bien cómo funciona. Entonces nosotros cuando empezamos a trabajar con las redes sociales, yo soy anti redes sociales, pero Jimena, que es la directora, nos dijo: aquí todos con redes sociales. O sea, todo el mundo con redes sociales. Empezamos a formarnos en todo lo que es redes sociales, empezamos a tener esa figura del community manager, todas, empezamos a formarnos como community manager. Y entonces vimos como, porque nosotros siempre tenemos, la herramienta principal era nuestra web, sigue siendo nuestra web porque es nuestra seña de identidad, sobre todo por la característica que tenemos, ¿no?, de estar en la periferia. Entonces necesitamos, es digamos una ventana, ¿no?, virtual a lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces ya empezamos a trabajar en la web 2.0, empezamos a trabajar sobre todo centrados en la web. Y sí es verdad que nosotros porque nosotros tenemos diferentes programas, programa expositivo, editorial, entonces le dimos muchísima fuerza a todos esos programas a través de nuestra página web y a través de la especialización de nosotras en la página web, ¿no? Manejábamos el 80% del contenido de nuestra web, entonces vimos ahí cómo esa web, que nosotros vamos analizando en la intranet, el número de visitas, el perfil del visitante y todo, vimos cómo es verdad que se estaba aumentando, ¿no? Y estamos empezando a recibir un mayor número de visitantes a la fundación. Voy a hablar de algo delicado, pero es que es una realidad. O sea, eran visitantes muy interesados en la fundación, en nuestra colección, en nuestros artistas y cómo iba nuestra colección aumentando. Entonces, ese visitante, el perfil de ese visitante, nosotros hacemos muchos estudios, ¿no?, de visitantes, y ese perfil era mujer de 35 a 45 años aproximadamente, europea, y bueno, con intereses sobre lo que es la cultura contemporánea. Nuestros visitantes se han ido creciendo de una manera exponencial. Cuando empezamos a darle mucha fuerza a lo que era la campaña de Instagram, sobre todo Instagram, hemos aumentado el número de visitantes de una manera exagerada de tener colas en recepción para sacar el ticket de entrada. Eso no nos había pasado a nosotros nunca, entonces nosotros estamos contentos porque estamos teniendo una repercusión. Pero hay algo que me preocupa, y es que cuando venía ante el visitante se le preguntaba por el cómo podía sacar, por ejemplo, más información de Sol Lewitt, ¿no?, o de Marina Abramovic, ¿no? Pero ahora el visitante que viene, que suele ser, ha bajado la edad, o sea, la edad ahora está en torno
de 25 a 35 años, llega preguntando que si es ahí donde se hacen las fotos bonitas. Oye, es aquí donde se hacen esas fotos, en esa pieza blanca que sale. Entonces, sí, estamos teniendo un número de visitantes increíble, pero realmente es el visitante que está interesado en la cultura contemporánea. ¿De qué manera se está democratizando el arte contemporáneo? Porque las personas cuando se van, no sé yo, porque siempre a mí me gusta hacer cuestionarios, yo soy muy pesada y me gusta tener cuestionarios, me gusta hablar con el público que viene. El público se va y no sabe quién es Susana Solano. Se va sin saber quién es Susana Solano. Entonces eso a mí me preocupa, porque ¿de qué manera estas nuevas herramientas nos está proporcionando? Sí, nos está proporcionando que a las fundaciones MAC vaya muchísimo público, como nunca. Pero ese público cuando sale de la fundación, ¿qué sabe de la fundación? ¿Qué interés tiene? Porque ahora mismo nadie nos pregunta por visitar el centro de documentación. No nos preguntan sobre las actividades culturales que tenemos, sino solamente es el momento de la foto bonita, ¿no? Entonces eso para nosotros nos preocupa mucho y hablamos acerca de eso, porque a mí me interesa difundir el arte contemporáneo, el conocimiento del arte contemporáneo. El que tú conozcas la obra de Susana Solano, alguien tan importante dentro de lo que es el arte contemporáneo nacional, que fue la primera artista española que sacó el arte, llevó el arte contemporáneo fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y es un exponente. Quiero que conozcan a Susana Solano, yo quiero que sepan el valor de James Turner en la Fundación EMMA, en la provincia de Cádiz. Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Y eso es algo que nos preocupa actualmente. Y no sé realmente si realmente eso es lo que nos interesa o no. No sé hasta qué punto. Sí es verdad que somos una fundación privada y que parte de los ingresos que tenemos nosotros es de los visitantes, ¿no? Pero ¿a cambio de qué? Un tema casi de sensibilización. No sé cómo abordáis este tema. Bueno, yo quisiera contestar al compañero de la Fundación Telefónica. Es verdad, la digitalización no es un fin en sí mismo. Por supuesto, yo creo que nadie digitalizamos para democratizar la sociedad, porque es lo que da el conocimiento. Y hablabas de que, bueno, tenemos que llegar al público. Vale, sí, pero los gustos del público se crean. Y todos somos conscientes de que de unos años de esa parte lo que se ha creado es basura desde el punto de vista de los medios. Ahí está Facebook, que es un canal, o habría podido ser un canal de difusión de la cultura fabuloso, al final se ha convertido en una portería donde la gente se insulta, se molestan unos a otros, es una cosa. Yo tenía ahí una página de mis perritos, donde iba a concursar, al final me quité porque no puedes decir, no, es que me parece, o sea, en vez de aprender, ahí lo que es el like, y eso no es cultura, estamos de acuerdo en eso. Lo mismo pasa a nosotros, por ejemplo, nosotros intentamos llegar al público para que venga al archivo, no cobramos. Nosotros, por ejemplo, en fundaciones como las nuestras no cobramos por nuestras actividades, excepto las visitas. ¿Pero por qué te viene la gente? Te viene al archivo para decir, deme usted la historia de Melilla. ¿Perdón? No, es que yo he visto que aquí está la historia de Melilla, sí, pero vamos a ver, ¿sabe usted paleografía? ¿Y eso qué es? O sea, yo me he encontrado con eso. O las visitas. ¿Podemos hacernos una foto? Entonces les da lo mismo que tú le expliques quién es Roela o quién es de Pacheco. No, eso no es la mayoría, pero sí es de 10, 4 vienen o por el morbo, o quién vive aquí. ¿Y la duquesa? Son preguntas. Entonces tú dices, bueno, yo estoy invirtiendo mi tiempo. Muchísimo dinero, porque eso vale dinero, son luces, es limpieza, y al final te encuentras con un público que no tiene eso que nosotros buscamos, que es en busca del conocimiento, precisamente para mejorar la sociedad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos transformar los gustos
de esas personas. No es fácil, no es una tarea fácil, sobre todo cuando fundaciones como las nuestras culturales tienen que competir pues con medios de comunicación, con una televisión que es mejor no encenderla. Claro, entonces dices, ¿qué hago ya? ¿El pino? ¿No? Porque los gustos se crean. O sea, entonces yo creo que nuestra obligación no es adaptarnos al gusto de la gente, porque la sociedad cada vez se infantiliza más. O sea, yo sé que eso está muy mal visto, lo que yo digo, pero es que así es lo que yo percibo, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser los motores de ese cambio, pero para ir a mejor, no para ir a peor. Para eso están los instrumentos tecnológicos. Y eso, evidentemente, tenemos que darle muchas vueltas a la cabeza y actuar con nosotros, o sea, interactuar con todas nuestras instituciones, ¿no? De ir de la mano en este ámbito. Es lo que yo pienso. Puede ser una... al final es educación. Educación en arte y en cultura y en sensibilización, o sea, que tiene muchas vertientes. Por un lado, por supuesto, el facilitar a los niños y a los jóvenes herramientas que les permitan ser ciudadanos activos, conscientes y desarrollar toda esa parte de la creatividad, pero tiene también la educación en artes y en culturas, al final está también educando públicos, ¿no? Está educando gente que va a querer ir al teatro. Es que es la base de una sociedad, y eso Francia lo tiene muy claro. El mayor presupuesto va a cultura, a educación. Aquí, ¿a cuánto invierten aquí en educación? 0,0% del presupuesto, claro, es que... Es un debate, yo creo, súper relevante. El año pasado nosotros organizamos un foro de cultura digital en la Fundación para hablar también de todos estos temas, y me estaba acordando porque tuvimos a Javier Pantoja del Prado, y precisamente él compartió una ponencia de nombre difícilmente pronunciable que se llamaba la disneylización, ¿no?, de los museos, o sea, convertir los museos realmente en parques temáticos, ¿no? Y efectivamente ese es el riesgo, ¿no? Si pasarse de frenada, a nosotros nos pasa también. Sabemos que tenemos exposiciones que nosotros la llamamos que son instagrameables porque son muy bonitas, y entonces el 80% de la gente viene a hacerse la foto de Instagram, y otras que no son tan instagrameables pero que a lo mejor para nosotros tienen el mismo valor, ¿no? Y entonces esas, las que no son, pues van a salir menos en redes y a lo mejor tienen menos difusión, pero nosotros las seguimos haciendo. Pero sí es verdad que sabemos que unas pues van a tener más difusión y otras menos, ¿no? Y ese es el eterno debate. Yo, cuando hablaba antes del contenido, precisamente me refería a eso, ¿no? Que las instituciones, a lo que tú has dicho realmente, que las instituciones culturales, yo creo que tenemos que ser responsables de seguir en este mundo que se está infantilizando, que se está convirtiendo en Disney, y seguir poniendo en ese mundo contenido de calidad, contenido realmente relevante. Pero ¿cuál es mi opinión? Que dentro de eso, dentro de mantener la calidad de los contenidos, que es lo más importante, y la seriedad de nuestro trabajo, creo que es verdad que nos tenemos que adaptar a cómo ha cambiado la forma de consumir esos contenidos por la gente joven, porque es verdad que ya no es igual, y quizás no podemos pretender que una persona más joven, que está acostumbrada a que en su mundo el consumo de información y cultura sea de una manera que es la de ahora, ¿no? la manera digital, intentar forzar que sea de otra manera. Yo confío un poco, quizás soy demasiado optimista, ¿no?, pero confío en que si nosotros, manteniendo la calidad y la seriedad de los contenidos, conseguimos ampliar la base de personas que viene a vernos, si el 1% de la gente que viene a hacerse la foto al final sale de nuestra institución con algo que le ha cambiado el chip, pues yo me doy por satisfecho. O sea, casi como diferentes capas de mensaje. Sí, yo insisto, o sea, nosotros lo que hacemos es nunca bajar la calidad y nunca bajar el rigor. Eso, porque yo creo que en el momento que bajas el rigor y la calidad, pues ya no estás haciendo bien tu trabajo.
Pero sí que creo, pues en mi opinión, que se puede mantener el rigor, digamos, bueno, es lo que ha sido siempre la mediación cultural, es decir, trabajando en la educación y en la mediación. Entonces esa parte de la mediación yo creo que es la que ha cambiado y que podemos trabajar en ella, ¿no?, para llegar de una manera diferente. Sí, justo iba a decir, tenemos gente entre el público que sabe también mucho de estos temas y que quizás quieren conversar o darnos alguna idea. Yo en esa línea, porque realmente la digitalización, que es más como funcionario cultural, esa es la parte de que no se puede imponer modelos antiguos porque crea rechazo, y sí hay que trabajar en esa línea. Hablado queda muy bien, ejecutado como lo ejecuta la Fundación, es decir, apuesta por exposiciones de calidad, la financia, aunque no va a ser luego recompensa mediáticamente, en difusión, etcétera, o cómo lo lleváis a cabo esos nuevos modelos. Nosotros tenemos, ahora mismo tenemos dos líneas de trabajo. Una que es más divulgativa, donde, digamos, intentamos, sin bajar el rigor, generar, digamos, artefactos o productos culturales que tengan más fácil llegada a la gente. ¿Cómo es más fácil llegada? Utilizando la tecnología, utilizando la capacidad de la tecnología de permitir interactuar con los contenidos. Eso es algo que ahora mismo la gente es que demanda absolutamente. Es decir, tú llegar a por ejemplo, una exposición, ¿no?, para hablar de una exposición, y que no haya ningún elemento de interacción, pues hay un público que pierdes, que tú como institución puedes considerar que no quieres hacerlo, si esto es muy ilícito, pero hay un público que te vas a perder. Entonces nosotros en la parte de divulgación intentamos, por ejemplo, aprovechar las capacidades que tiene la tecnología de permitir la interacción o permitir, digamos, esa sensación más inmersiva o más espectacular o más tecnológica, ¿no? Y luego, eso lo que nos permite es tener la otra línea. Ahora mismo tenemos dos exposiciones en nuestro centro. Una que es Código y Algoritmos, es una exposición divulgativa que te explica cómo funciona el código, cómo afecta a tu vida, qué hay detrás de las redes sociales, porque cada vez que buscas en Google un viaje, luego te llevas una semana que te sigan apareciendo viajes todos los días, comprender eso. Y luego tenemos Diane Yang, que es una artista audiovisual que trabaja con tecnología y que es espectacular, pero que hay gente que pues a lo mejor puede no entenderlo, ¿no? Entonces combinamos esos dos elementos para intentar atraer, hacer un poco trasvase de públicos, realmente, ¿no? Y de momento pues nos está funcionando bien. La realidad es que podríamos tener mucha más audiencia y muchos más visitantes si nos fuéramos a otro modelo, pero no es el que... Pero soléis trabajar en esa metodología, es decir, tener dos salas, tener dos exposiciones, donde por una captar los nuevos públicos e intentar que se reconduzcan hacia otra sala, ¿no? Tenemos esas dos líneas, a veces coinciden que están en las dos salas de exposiciones que tenemos, a veces no, pero tenemos esas dos líneas de trabajo. Y luego tenemos otra línea de trabajo que es sobre nuestro patrimonio, sobre la colección de arte de Telefónica. Tenemos una exposición que se llama Destacados, que son... Nosotros la colección de arte la tenemos depositada en el Reina Sofía, está en comodato en el Reina Sofía y se puede visitar junto con el resto de la colección de Reina Sofía, en el BACMA y en el IBAM. Pero la que no tenemos allí, tenemos una exposición, digamos, por entendernos, clásica, de nuestras grandes obras, que lo llevamos a museos de arte contemporáneo de toda España. Pero luego, sobre la exposición, cada 3-4 años intentamos hacer reinterpretaciones para intentar, sobre el mismo contenido, ir reinterpretándolo para distintos públicos. Entonces, por ejemplo, hemos hecho una reinterpretación que se llamó Sin Título, que fueron 9 obras de la colección, Juan Gris, Picasso, María Blanchard, etcétera, etcétera, comisariadas por niños de colegios que seleccionamos junto con sus profes
hicimos una exposición para acercarnos al mundo de la educación de los niños, y fueron estos colegios, estas clases, los que comisariaron esa exposición y la tuvimos en nuestro centro cultural. Hicimos otra reinterpretación que fue a través de tecnología, eligiendo otras 9 obras que se llaman Intangibles, y entonces ahí lo que hicimos fue juntar grupos de trabajo con artistas, público, expertos del mundo de la administración pública, del mundo de la cultura, y para cada una de esas obras las reinterpretamos a través de la tecnología. Y ahora la última reinterpretación que hemos hecho, que se llamó Conexiones, que acaba de terminar en el espacio, es poner en conversación las 3 patas de nuestro patrimonio. Entonces pusimos en conversación las obras de arte con el patrimonio tecnológico y con el patrimonio documental. Y contamos la historia de España y de Europa en diálogo de esas 3 cosas, ¿no? Y entonces, bueno, tú podías entrar en una sala donde te hablaba del desarrollo de las ciudades, ¿no? Y entonces veías cómo se tendió, cómo cambió la faz de las ciudades cuando se pusieron los cables telefónicos, pero puedes ver también un Juan Gris de esa época, ¿no? Donde aparece un collage que tiene un periódico y un poste telegráfico, y donde Juan Gris está hablando de alguna manera o está incorporando en su reflexión el cambio que se estaba produciendo en la sociedad en ese momento, ¿no? por la tecnología. Entonces vamos intentando reinterpretar nuestra misma colección, pero nuestra colección ya no crece, nosotros no seguimos comprando, entonces lo que hacemos, pues si no crece y no puedes enseñar nada nuevo, pues reinterpreta lo que ya tienes, ¿no? Habíamos preguntas, sí, por favor. Para la Fundación Montermedio. Yo trabajo en el sector cultural público aquí en la provincia, entonces me ha llamado mucho la atención la frustración que habéis tenido a nivel local de Vejer, indicándolo con, creo que uno de los grandes retos, ¿no? Como no ya alcanzar al público en general, sino a un público que consuma de calidad, ¿no? Que he visto que es una dolencia que tú nos transmitías, ¿no? A nosotros. Entonces, ¿dónde está el fallo para que en la localidad de Vejer los niños no accedan a ese consumo cuando tenéis claro que es fundamental para crear esos futuros consumidores del producto cultural, radica en la educación? Es justamente donde nos has expresado que falla en la localidad de Vejer. ¿Ustedes llamáis a la puerta de las delegaciones de educación del ayuntamiento o de los colegios personalmente, o esperáis a que ellos vengan? Porque tiene que ser más frustrante todavía incluso pues más frustrante. Pues mira, ha quedado claro que la clave una de las metas es mejorar el que consume, porque consumir que ha quedado claro que como que no. Entonces, ¿dónde está el fallo? Pues mira, nosotros una de las cosas que tenemos en la Fundación es que nunca esperamos, siempre actuamos. Entonces, ante ese reto, lo que procedimos a hacer es, estuvimos hablando con lo que es participación ciudadana, que participación ciudadana de Vejer lo que hace es promover diferentes actividades para que el pueblo vaya a esas actividades, acuda a esas actividades, y a través de ellos presentamos lo que es el programa didáctico de la Fundación. Lo presentamos dentro de lo que es la programación educativa municipal, la que se presenta anualmente a los centros escolares. Yo personalmente me reuní con todos los sectores implicados en lo que son el programa didáctico que se hace anualmente. Se llama programa municipal, ¿no? Para lo que son los colegios, junto con Pepe Ortiz, que en aquel momento era alcalde, ¿no? Entonces presentamos lo que es la actividad de la Fundación como una actividad dentro de lo que es el colegio, o sea, una actividad. Hablamos con Diputación de Cádiz para que nos diesen autobuses gratuitos. Nos dieron unos autobuses gratuitos para todos aquellos colegios que vinieran a la Fundación, no tuviesen que poner, digamos, ese coste, ¿no? De pagarse un autobús, que está en torno a los 300 o 400 euros, que claro, hay muchos centros, muchas familias que no pueden hacer frente a eso. Junto con esto, le dijimos que al ser un museo que pertenecía a ellos, la actividad iba a ser totalmente gratuita. Tuvimos una respuesta favorable, eso se presentó en el mes de octubre, una respuesta favorable de noviembre a enero.
A partir de febrero hasta junio, que es un momento en el que bueno, nosotros tenemos un hándicap, que es el tiempo, ¿no? Al estar al aire libre, pues tenemos que tener en cuenta el tiempo climático que hay en ese momento, pero realmente aquí, y cada vez más, esto es una eterna primavera, o sea que casi que no tenemos problemas, ¿no? Meteorológicos. Bueno, pues no recibimos alumnos de Vejer. Una de las explicaciones, porque ya no es que me frustre, pero sí que digo, a ver, si yo he puesto todas las herramientas necesarias para que esto surja, ¿por qué no? Y la respuesta era, hice una jornada específica para profesores en la fundación para enseñarles las herramientas que teníamos de acercar el arte contemporáneo a las diferentes edades de los alumnos, y la mayoría de los profesores me comentaron que ya que tenían que salir fuera, salían fuera. No les compensaba hacer una actividad que está a 10 minutos de casa. Sí, yo, Gemma, por favor. Eso es. Ya comprendo tu frustración, ¿no? Entonces preferían ir, por ejemplo, al CREA, que es un centro arqueológico en Jerez, al zoológico de Jerez y a otra serie de actividades que era a lo mejor una hora en ruta, aprovechar ese transporte, porque era una pena tirar ese dinero, ¿no?, de un autobús para estar a 10 minutos de casa. Pero es muy fuerte lo que estás diciendo. Es una realidad, Pero es muy fuerte. es muy fuerte. ¿No? Proveniendo del sector educativo. Pero no nos extrañemos. No, dentro de lo que es el sector educativo. Y de vuestra ciudad, más fuerte todavía, porque si viven allí, ¿cómo no vas a promover la cultura de calidad que tienes en tu propia ciudad? Exacto. Hay más preguntas. No quiero dejar de decir, por ejemplo, que en la OI hay una compañera que saca adelante un proyecto que es justo como el lado contrario de lo que estás contando. Todos esos profesores que en diferentes lugares de América Latina, con o sin recursos, pero con mucho interés y mucho trabajo, están sacando adelante proyectos que traen al aula actividades que educan y forman en artes y en cultura, que a veces están muy solos, pues lo que se está haciendo es articular una red. Y hay un repositorio de casos de éxito o de fracaso, de casos compartidos, para que esos profesores que están, porque también les hay, que están muy solos y a veces a veces es poner en contacto a los agentes, ¿no? Porque, entonces, en este caso, lo que comparten es la experiencia y cómo ellos, desde las aulas, han buscado actividades para atraer y formar en sus centros educativos. Así que por ahí os invito a trastear y buscar información. Nosotros hicimos un proyecto, que a veces es encontrarnos. Claro, en el 2004 hicimos un proyecto con una artista que se llama Cristina Lucas, una artista de Jaén, y lo que hicimos un proyecto europeo, que salía entonces la convocatoria de Cultura 2000, ¿Sí? Y dije, mira, voy a hacer algo, era junto con otros países, con Italia, Lituania, Inglaterra y nosotros. Y era llevar el arte contemporáneo a las escuelas. Entonces elegimos a un colegio, el Colegio Santo Ángel de Vejer, y tuvimos una conexión con ellos muy bien. La artista iba a las aulas, ellos a la fundación. Hicimos un proyecto de recreación de proyectos artísticos, culturales, contemporáneos muy relevantes, ¿no? Y trabajamos muy bien. Y entonces queríamos volver a hacerlo, pero ya no. Fue una iniciativa también de ese director de ese momento que estaba en ese colegio y que estaba muy ilusionado en que lo hicieran con nosotros. Entonces depende también de la persona, ¿no? En ese momento, ¿no? Del interés que tenga. Demasiado. Y eso lo hicimos, o sea, nosotros sentimos que hemos tocado casi todos los palos. Ya. ¿Qué hacer y qué no hacer? Entonces, bueno, ahí estamos. ¿Hay más gente que tiene preguntas o ideas? ¿Tenemos tiempo para...? Sí, ¿no? Pues sí, por favor. ¿lo podéis hacer aquí o si queréis en el café? Pero... Sí, mejor, porque es que me llevamos ¿Sí? media hora de verdad. Venga, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a dar, así, Más que nada formalmente por los demás. clausurada, porque hay más mesas, esta mesa redonda, pero sí vamos a seguir conversando. ¿Se ha quedado algo pendiente? No, que sí, que hablen. Sí. No lo decía por si preferís, pero que lo hagas.
preferíais seguir aquí preguntando o como somos poquitos, nos tomamos el café mientras... Claro, eso es, porque llevamos ya algo de retraso. Más que nada por los que vienen detrás. Pues es por ello, sí. Claro. Claro, pero podéis hablar ahora aquí. Vamos a seguir conversando. Sí, sí, claro. Vamos a seguir conversando. Yo creo que además de preguntas hay ideas, así que es muy bueno que podamos seguir este diálogo, aunque sea de forma informal, en el café. Y dar las gracias a todos por estar aquí y decir que tenemos detrás, es que nos está deslumbrando San Lucas, o sea, hay aquí Literalmente. una imagen de una vista preciosa. Muchas gracias por habernos acogido y por seguir acogiéndonos. Y gracias, seguimos hablando, gracias a todos. Un placer.